Dios les bendiga muchísimo a todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar cerca de ustedes por este medio, a través de las cuestiones digitales, para poder juntos estudiar la palabra de Dios. Y como lo vieron en la portada de la presentación, vamos a hablar un tema muy interesante, que es la segunda oportunidad que tuvieron los hermanos de José y cómo es que él logró rescatar sus almas para Cristo y conquistar algo que parecía muy duro, muy difícil por la gran maldad que había en ellos. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga, que Él te bendiga, ahí donde quiera que tú estés, pídele que Él te dé su luz y te ayude. Padre bueno, te rogamos, Señor, tu presencia, tu ayuda para poder exponer esta palabra, Señor. Tu espíritu no tiene límite alguno, Señor. Te suplicamos que tú vayas y le hables a cualquier persona en donde quiera que esté necesitada, que la exposición de tu palabra alumbre, Señor. Como dice tu promesa, Señor, ven a hablarnos a todos, Señor. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. Y bueno, vamos a continuar con la historia en el libro de Génesis, capítulo 42. Estamos llegando ya a la parte final del libro. Y vamos a empezar con los versos 1 y 2. Dice la Escritura: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Es muy importante recordar el contexto de este pasaje, recordar lo que hemos estado estudiando en las enseñanzas anteriores. José en ese momento era el señor de todo Egipto, solamente Faraón estaba arriba de José. José era el más importante después de Faraón, y él estaba dirigiendo Egipto, y había ya una crisis continua después de los 7 años de bonanza que estuvieron ellos disfrutando. Cuando José fue a recorrer todo Egipto, empezó a acumular grano, empezó a tener bendiciones, a administrar de una manera prudente las grandes riquezas que ellos tenían. Luego vinieron los problemas y las dificultades, y se dieron 7 años de dificultad, y estaban empezando ese periodo de dificultad. Y entonces los hermanos de José, que estaban en la tierra de Canaán, ellos empezaron a sufrir escasez. Eran ricos, eran hijos de Jacob, un hombre rico que tenía una herencia grande de su padre, y ahora tenían escasez, y sus hermanos ricos y duros empezaban a padecer, y a través de la crisis ellos estaban teniendo también la oportunidad de reflexionar en todo aquello que estaban padeciendo, que estaban sufriendo, y cómo Dios utilizó esa crisis y esa dificultad para acercarlos por su gracia a Él. Ahora, ¿por qué no había gracia y plenitud en la tierra de Canaán y sí la había en Egipto? Bueno, porque ellos despreciaron a José, menospreciaron los sueños, la gracia que había de parte de Dios para él, y lo vendieron, lo llevaron a Egipto por su envidia, por su coraje, por su frustración, por la envidia religiosa. Y bueno, Dios lo bendijo, Dios lo ayudó, y ahora estaban los egipcios teniendo las bendiciones de contar con José, y ellos que lo habían vendido y que lo habían expulsado de ahí, no tenían la bendición espiritual, porque lo habían básicamente ignorado, lo habían despreciado y habían sido malos con su hermano. Y entonces empezaban los problemas, y por un lado había grande bendición. Ya José no estaba en la cárcel, ya José estaba lleno de fuerza, estaba lleno de poder, estaba lleno de gracia, estaba construyendo su familia, estaba ayudando a Egipto a levantarse, estaba teniendo gran dicha, y ellos estaban viniendo en declive, estaban teniendo cada vez más problemas, estaban en grandes dificultades. Dios no estaba abundantemente en sus vidas, sino antes estaban empezando a cosechar todos los problemas y todas las dificultades que ellos habían hecho anteriormente. Así que seguimos leyendo la historia. Dice versos 3 y 4 de Génesis 42. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que acontezca algún desastre. Benjamín recuerda que él era el único hermano completo de José, que los otros eran medios hermanos, y Benjamín era el más pequeño, era un niño cuando José a los 17 años fue vendido, y no iba con ellos al campo, todavía estaba como para estar en casa, estaba siendo criado. Y entonces Jacob, que había sufrido la gran dureza de corazón de sus hijos, que habían vendido a su hermano José,
pues ya no tenía confianza en ellos, no tenía la seguridad de que cuidaran a un hijo menor, y entonces a Benjamín lo dejó con ellos y los mandó a los otros 10 a Egipto para que evitar algún desastre. Decían, no vaya a ser que acontezca algún desastre, pase algún problema. Y como Jacob ya no tenía confianza en sus hijos. La confianza es algo que se construye a lo largo de mucho tiempo y que se pierde con facilidad, y obviamente con un acto así como el que hicieron ellos de aberrante, perdieron la confianza de su padre. Y bueno, seguimos viendo la historia. Ellos fueron enviados a Egipto. En Egipto había trigo, había comida, había bendición. Ellos no la tenían dinero, tenían ciertas riquezas, pero no en alimento, y entonces requerían comprar alimento y fueron hasta Egipto a comprar alimento. Y vamos a ver versos 6 y 7, la historia cómo continúa. Dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de tierra de Canaán, para comprar alimentos. Fíjate cómo se inclinaron sus hermanos cuando lo vieron. Él era el señor de toda la tierra, estaba con suma importancia, hablando otro idioma, y se acercaron con él y le empezaron a decir su decisión de querer comprar alimentos. Obviamente José tenía un traductor, y entonces ellos, cuando ven su importancia, su relevancia, se inclinan hasta el piso. Y aquí vemos cómo uno de los sueños de José quedó cumplido. Ellos se humillaron, ellos se inclinaron hasta el piso, aunque no sabían que era José. Y es importante entender varias cosas. Sus hermanos eran durísimos, eran mentirosos, porque dijeron que una mala bestia había comido a José, y mancharon de sangre su túnica y se la llevaron de regreso a su padre. Hicieron una perversidad en haberle mentido a su padre y diciendo que lo había comido una mala bestia. Eran hipócritas, porque ellos hablaban de Dios y tenían mucho a Dios en sus bocas, sin embargo no había amor en su corazón para con su hermano. Eran hipócritas, eran vengativos, eran injustos, como Simeón y Leví, que en una ocasión ellos mataron a todos los hombres de una tribu, no dejaron a un solo varón vivo, porque había su hermana Dina sufrido una injusticia, y entonces fueron e injustamente acabaron con todos los hombres. Tenían una doble ley como Judá, que cuando supo que Tamar había fornicado, él mandó decir, quémenla, mátenla, porque ella ha fornicado. Sin embargo, él también lo había hecho. Y él nunca dijo, me van a quemar a mí y me van a matar a mí porque yo también lo hice, sino antes tenían un ojo y un dedo acusador duro hacia los demás, pero no se apuntaban hacia ellos mismos también. Y era una verdadera horda de perversos. Los hijos de Jacob en este momento requerían una salvación, requerían un evangelismo, y José tuvo un trato especial. Y hay que entender el contexto que tenía José. José, número uno, conocía la maldad de sus hermanos. José también era una autoridad civil. Él tenía concentrado en sí mismo el anillo de Faraón, él tenía todo el poder de Faraón que le había dado y podía ejercer como si fuera Faraón. Y en aquel entonces un emperador tenía muchísimo poder, tenía el poder de ejecutar, también podía legislar, también podía ejercer el poder judicial, podía mandar a alguien a la cárcel, podía condenar a alguien a muerte, y tenía prácticamente los tres poderes que en nuestra época están divididos por partes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial estaban todos juntos en una sola persona. Y entonces José tenía una autoridad civil enorme, podía condenar a alguien, podía mandarlo a la cárcel, podía juzgarlo, podía sospechar, podía vender, podía comerciar, podía hacer muchísimas cosas porque estaba representando a Faraón, y solamente Faraón era más grande que él en Egipto. No es el caso de muchos de nosotros, porque él utilizó técnicas que esa autoridad le daba y que vamos a ir leyendo durante la explicación del pasaje, que no es el caso, ni estamos viviendo en un contexto como el que tenía José. Pero vamos a ver cómo él utilizó esas técnicas y logró por medio de ellas ganar a sus hermanos. Seguramente había orado por ellos, había rogado a Dios por su padre, había rogado por sus hermanos, y él deseaba que se arrepintieran, y cuando él los vio les habló ásperamente. Y se comportó totalmente como un egipcio. Habló en el idioma de los egipcios, les habló con rudeza, utilizó un traductor y les empezó a hablar con rudeza también, porque ellos eran muy duros y porque Dios trata con dureza al que es duro. Al duro le gusta ser duro, pero le gusta que a él lo consientan.
Pero Dios no es así, Dios te trata conforme tú eres también. Y entonces él fue rudo con sus hermanos como ellos habían sido duros con él. Verso 13, seguimos leyendo, dice, y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor que está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. O sea, dijeron verdad. José estaba probando si sus hermanos decían verdad. Y ellos dijeron totalmente verdad. Somos 12, eran 12, somos 10 los que estamos presentes porque el menor se quedó con mi padre, pero hay otro que no aparece. No estaban diciendo lo comió una mala bestia, no estaban diciendo lo fuimos vendidos, lo vendimos, sino estaban diciendo no aparece, como que nosotros lo hubiéramos buscado. ¿Cuánto les ha de haber remordido la conciencia a sus hermanos el saber que ellos habían mentido, que lo habían vendido, que había sido como un siervo ahí por los ismaelitas? A lo mejor después se arrepintieron, a lo mejor regresaron a donde estaban ellos y le dijeron a quién lo vendieron y a lo mejor trataron de encontrar a aquella persona que lo hubiera comprado, pero no pudieron encontrar quién había comprado a José o trataban de buscarlo y decían, no aparece. Y entonces la conciencia les aguijoneaba y les aguijoneaba por haber vendido a su hermano. Y dijeron verdad. Ya no mintieron como antes eran mentirosos, sino hablaron con verdad. Y en esto vemos que ellos tenían un cambio. Ya no eran los mismos de antes que mentían, que eran mañosos, sino tenían un cambio y José quería evaluar qué tan profundo era ese cambio en ellos. Y entonces cuestiona la historia de ellos y los reta a que lleven a Benjamín, que era un acto astuto para probar los corazones que ellos tenían. Vamos a ver los versos 14 y 16. Dice la Biblia, y José les dijo, esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no vive Faraón, que sois espías. Entonces los acusa y les dice, ustedes son espías, ustedes vienen a ver cómo está la tierra, ustedes vienen a ver si pueden robar, si pueden actuar, etc. Y sí lo habían hecho antes, cuando Simeón y Leví fueron y actuaron y simularon y dijeron que iban a unirse a aquel pueblo y que iban a pedirles que ellos circuncidaran a todo varón, y actuaron ahí viendo cuántos había y empezaron a espiar y después llegaron y mataron a todos. Sí lo habían hecho. Entonces había la posibilidad de que ahora fueran espías en Egipto, y tomó ese argumento José. Dijo, no, ustedes son espías y vamos a ver si es verdad o no lo que dicen. Van y me traen a su hermano menor y vamos a probarlo. Y suena áspero, pero recuerda con qué tipo de personas José estaba actuando, y recuerda la autoridad que tenía José también como un representante del faraón. Y cita a Faraón, que es la base de la fuerza de José. Yo le reporto a Faraón. Yo no quiero darle problemas a Faraón. Yo no quiero que vengan personas aquí a espiar o a hacer daño a este país. Y por eso ustedes me van a demostrar si es verdad lo que dicen o no es verdad. Seguimos leyendo la historia. Dice versos 17 al 18. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. O sea, los puso en la cárcel. Así como ellos lo habían puesto a José en la cisterna. Ellos merecían en la cárcel. Ellos habían vendido a su hermano y no era un siervo. Lo habían vendido, habían sido injustos y por supuesto que merecían la cárcel. Y entonces va y los pone en la cárcel, pero quería ver cómo reaccionaban. Y cuando estaban todos angustiados, cuando estaban todos nerviosos, estamos en la cárcel, ¿será que alguno va a regresar o no? ¿Qué será de nosotros? Y entonces se acerca y les da una frase. Y los orienta, porque ahora tenían un problema muy grande. Ahora tenían una persona mucho más fuerte que ellos, que era el más poderoso de todo Egipto, que solo Faraón estaba arriba de José. Y necesitaban que Faraón fuera y le quitara el poder a José para que pudieran ellos salir de la cárcel, pero eso humanamente parecía imposible. Y entonces los pone en una situación que era dificilísima, y cuando estaban todos angustiados en la cárcel, en dificultad, se acerca y les dice una frase profunda y que hay mucha verdad detrás de esa frase, que es, hagan esto y vivan, yo temo a Dios. O sea, ellos tenían la palabra de Dios, ellos conocían las instrucciones de Dios,
Ellos descendían de Abraham, que había sido amigo de Dios, y descendían de Isaac, su abuelo, de Jacob, su padre, sus madres que también tuvieron una conversión, una restauración, habían oído mucho de Dios y tenían mucha palabra en sus vidas, pero no la tenían en el corazón. Y les dio el consejo, ¿por qué no todo eso lo ponen por práctica y de corazón se ponen a temer a Dios y no nada más tienen el Dios en la boca, sino en realidad se apartan del mal? Porque hay un versículo en la Biblia que dice que el temer a Dios es apartarse del mal y que es el principio de la sabiduría. Entonces, quien teme a Dios quiere decir que respeta sus leyes y se aparta de aquello que insulta a Dios y que ofende a Dios. Y les da ese consejo para que ellos empezaran a voltear a Dios. No te pongas a temerme a mí, ponte a temer a Dios, que es lo que tú no tuviste temor cuando fuiste y me vendiste e hiciste mucho daño. Versos 19 al 20 de Génesis 42, seguimos leyendo la historia, dice la Biblia, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. O sea, les mete un periodo de temor y después, ya que probaron la cárcel, ya que estaban en la angustia, ya que estaban en la dificultad, deja a uno de ellos. Y de esa manera José llevaba alimento de regreso a su padre, que tenía necesidad, a su hermano Benjamín, llega a Raquel y a Lea, y empezaba a surtir efecto esa técnica que José estaba utilizando en los corazones de ellos, porque estaban angustiándose, empezaban a buscar a Dios, empezaban a ser tratados por Dios. Versos 21 al 22, seguimos leyendo la historia, dice, y se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues dimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso nos ha venido sobre nosotros esta angustia. Y entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y les dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Y aquí vemos cómo ellos estaban siendo evangelizados. Y ellos razonaban en cuanto al pecado. Ellos decían, verdaderamente pecamos contra nuestro hermano. Eso que hicimos cuando él nos rogaba, cuando estaba en la cisterna, cuando nos decía, Simeón, Leví, ayúdenme, Dan y sáquenme de aquí, no me dejen aquí. Y les rogaba, no me vendan, por favor. Y una y a uno y a otro les rogaba. Y ellos duros como eran, inflexibles, y fueron y lo vendieron. Decían, mira, ahora estamos en la cárcel. ¿Ya viste qué duro es estar en la cárcel? ¿Ya viste qué duro es estar sin esperanza? Y empezaban a ver, pecamos contra nuestro hermano. Como que esa técnica que utilizó José para angustiar sus corazones, para permitir que ellos entendieran lo que habían hecho, aplicándoles su misma ley, porque dice la Biblia, con la medida que mides serás medido. Y entonces, exactamente como lo hicieron con José, él lo estaba empezando a hacer con ellos para que entendieran cómo ellos habían hecho y cómo era horrible el sentir una cantidad de injusticia tan grande. Y entonces empezaron a ver sus pecados, empezaron a decir, verdaderamente pecamos contra nuestro hermano, hicimos mucho mal, somos culpables, pero medio veían. Y medio veían porque Rubén, en vez de ver todo su pecado, que fue cobarde, que era el primogénito, pero que no quiso ejercer con la verdadera autoridad y la gracia, con la gracia de Dios, porque la había perdido por haber cometido un adulterio, sino que andaba ahí cobardemente defendiendo a su hermano, simulando, no parándose con firmeza, no diciendo las cosas como eran, sino más o menos diciéndola ahí, yo les dije que no le hicieran eso al joven y no me escuchasteis, y empezaban a echarse culpas unos a otros, pero Rubén no decía, yo fui cobarde. Yo fui alguien que no dio la vida por su hermano. Yo fui alguien que no se paró y que no estuvo de acuerdo en ir hasta el final y decir, no lo vas a entregar a José porque entonces me entregarías a mí también y estoy dispuesto a morir con él si es necesario. Si él hubiera hecho eso, no lo hubieran injustamente vendido a los ismaelitas que después lo entregaron a Egipto. Pero como no lo hizo y sí dijo la palabra, pero la dijo con cobardía y no se paró y no ayudó hasta el fondo, entonces ahora como diciendo, bueno, yo no estuve tan mal, y les empezaba a decir, ustedes estuvieron peor. Y así pasa cuando la gente medio ve los pecados. Al principio empieza el pecador, que está duro, a apuntar a los demás como Rubén, es que ustedes estuvieron peor.
Y cuando la gente empieza a venir a una reunión y empieza a oír alguna verdad, dice, ojalá mi esposo oiga esto, ojalá mi padre entienda esto, ojalá mi mamá entienda esto, ojalá mi compañero de trabajo entienda esto. Y empiezan a aplicar la ley porque tienen un corazón duro que no les funciona adecuadamente la conciencia, pero la aplican para los demás. Él sí necesita escuchar este mensaje, ella sí necesita, pero yo todavía no me lo aplico a profundidad. Entonces veían, pero veían a medias, y así no se puede restaurar un corazón. Se necesita restaurar un corazón cuando se ve a profundidad lo que el corazón quiere evadir, que es ver por completo todos los pecados. Seguimos leyendo versos 23 y 24, la historia de cómo ellos pudieron tener su segunda oportunidad. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró, y volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Empezaba a entender José cómo estaban, no estaban realmente arrepentidos. Y como no estaban profundamente arrepentidos, dijo, no, estos todavía necesitan un trato mayor. Todavía se están justificando, todavía se están peleando el uno con el otro. Recuerda, José hablaba en el idioma de los egipcios, ellos no sabían que hablaba José hebreo, se ponían a hablar en hebreo y a discutir entre ellos, y José los escuchaba y entendía perfectamente lo que estaban ellos justificándose, hablando uno contra el otro, echándose la pelota, los pecados no aceptándolos. Entonces decía José, no, a ellos les falta más. A ellos no han visto a profundidad lo que hicieron, y por lo tanto toma al más duro de ellos, que era Simeón, al que después junto con su hermano Leví fue y se vengó por la injusticia que le hicieron a Dina y mató a todos por la injusticia que hizo uno, a todos, no importa, vamos a matar a todos. Y fue un hombre temerario, un hombre duro, y a ese duro lo toma y lo guarda en la cárcel. Ándale, Simeón, a ti que te gusta ser duro, te vamos a poner en la cárcel, y lo guarda en la cárcel a la vista de todos. Aquí se queda Simeón, ustedes van de regreso y ustedes pueden ir a buscar a Benjamín para que demuestren y me hagan saber si son espías o no son espías. Muchos rabinos opinan que Simeón fue aquel que abrió la cisterna cuando José fue detenido en la cisterna, que no tenía agua, y lo guardaron en la cisterna mientras estaban elucubrando si lo vendían, si lo mataban, qué iban a hacer con él. Y entonces dice la Biblia, no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Ahora José, empoderado por Dios, porque estaba Dios con José, le abre la cárcel a Simeón, guarda a Simeón con toda autoridad, porque él tenía una autoridad civil y podía juzgar y podía condenar, y lo guarda en la cárcel, que bastante se lo merecía, y lo hace a la vista de todos sus hermanos, como diciendo, ahora voy a dejar a uno de ustedes aquí, y lo voy a guardar. Y aquí es interesante reflexionar en la forma en la que José evangelizó a sus hermanos. Fue duro con Simeón y fue duro con los demás también, porque se lo supermerecían, 3 días en la cárcel, pero los regresa a estar pensando en lo que habían hecho, a llevar alimento a su casa, y ellos iban reflexionando, pero Simeón, que era duro, que era fuerte, que le gustaba estar así, siempre vengativo, siempre inflexible, entonces a este me lo van a dejar en la cárcel. Y hay gente que no está cortada con la misma tijera para hacer una obra de evangelismo. A todos saca siempre la espada y está degollando a todos y está hablando de una manera muy áspera con todos. Eso no es sabio. El que gana almas es sabio. En ocasiones hay que hablar la palabra con fuerza, pero en muchas ocasiones hay que mostrar el amor, hay que mostrar la verdad y hay que mostrar muchas otras cosas que Dios quiere según la necesidad de cada quien. Y José era sabio y no atendía a todos por igual, sino que a Simeón lo atendía de una manera más dura porque él era más duro, y entonces lo dejó preso y a los demás los regresó. Verso 42, capítulo 42, verso 25, seguimos leyendo la historia, dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así hizo con ellos. José hizo misericordia, ellos traían dinero y pagaban la comida, pero José pagó de su dinero lo que ellos habían pagado, entonces ya quedó saldada la cuenta, y luego dicen, el dinero que traían ellos se los regresan, se los guardan en su saco ahí entre el trigo, y de esa manera ellos van a regresar otra vez con el dinero.
y hace misericordia, les regresa el dinero y paga él de su propio dinero la comida de sus hermanos, mas no les muestra que era él quien estaba haciendo la misericordia, porque no era el momento de mostrar eso. El jactancioso es imposible que haga alguna obra de misericordia sin que esté queriendo aplausos, y es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo doy tanto dinero para tal persona, y siempre anda presumiendo que hizo, que ayuda, que hace, y esa no es la misericordia que a Dios le agrada. Dios dice que cuando tú vayas y des limosna, que no hagas tocar trompeta delante de ti, que no hagas que toda la gente sepa que tú diste. Por eso, cuando alguien da algún dinero, es de una manera privada, totalmente personal. Tú no puedes andar rastreando las ofrendas, el diezmo, esto, que si dio, que si no dio, como hacen en muchos lugares. Le vas a poner una tarjetita, vas a poner tu nombre, vas a decir si diste, si no diste. Ese dinero no se lo dan a ningún hombre, se lo dan a Dios. Y por lo tanto, el andar rastreando y carnalmente tratar de controlar el dinero de la gente no es un acto correcto, sino antes es totalmente privado y personal, la manera en la que cada quien vaya a buscar a Dios y lo que quiera darle a Dios o a cualquier persona que esté necesitada, como en este caso José, se los estaba dando a sus hermanos y guardando el dinero para ellos, para que no tuvieran crisis y para que pudieran ir a darle comida a su familia y también tuvieran dinero por si alguna necesidad les pasaba en el camino. Versos 28 al 29, la primera parte del 29 de Génesis 42, seguimos leyendo, dice, y dijeron sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido. Ya estaban de regreso y ya estaban viendo a Dios en todo. ¿Qué nos ha hecho Dios? ¿Por qué tenemos el dinero de regreso? ¿Por qué guardaron a Simeón? ¿Por qué nos metieron en la cárcel? Esa parece una aventura demasiado rara, demasiado atípica. ¿Y por qué Dios nos está tratando de esta forma? Ya estaban pensando en Dios. Cuando una persona es dura, no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Solamente piensa en el pecado, en las maldades, en qué va a hacer hoy. Piensa en el día a día, en su vida personal. Y no hay para nada ni un lugarcito en su mente para Dios. Pero cuando alguien empieza verdaderamente a buscar a Dios, empieza a tener a Dios presente y a Dios presente y a Dios presente. Y ellos estaban siendo tratados por Dios y empezaban a tener a Dios presente. ¿Qué es lo que hizo Dios con esto? ¿Por qué Dios nos ha permitido que tengamos este problema, esta angustia? Y estaban reflexionando constantemente en Dios. Antes eran crueles, duros, inflexibles. Ahora estaban reflexivos en lo que les estaba pasando y que Dios les estaba hablando. Y aquí vemos cómo toda esta técnica de José sirvió. Y tú puedes usar la técnica que tú quieras para evangelizar, pero lo importante es que Dios la bendiga. Y verdaderamente Dios bendijo lo que José estaba haciendo, porque estaba el Espíritu redarguyendo y convenciendo a sus hermanos y les estaba recordando a Dios en todo momento, y estaban ellos pensando y pensando en todo eso que les estaba aconteciendo. Versos 36 al 37, seguimos leyendo la historia. Se les estaba acabando el dinero, regresaron comieron y se les acaba la comida de nuevo. Y dice verso 36, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis, si son contra mí todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Aquí ellos ya se les había acabado la comida, tenían a Simeón en la cárcel y estaban en angustia, no había comida en ningún otro lado, y entonces para poder seguir comiendo tenían que regresar a Egipto. Y entonces, ¿cómo iban a regresar si no era con Benjamín? Pero Benjamín estaba muy protegido por su padre porque no quería que pasara alguna desgracia con Benjamín. Y entonces estaba así como Jacob en entredicho, si les doy a Benjamín, puede pasar algo con él y puede ser un problema. Y ya les di a José alguna vez y no lo cuidaron. Y entonces, ¿qué será de Benjamín? Y obviamente José usó esa estrategia porque quería ver cómo estaba su hermano, qué tal lo habían tratado, si habían cambiado, cuántas injusticias pudieron ellos haber hecho con Benjamín como la hicieron conmigo. Y José también estaba tratando de proteger a Benjamín. Jacob entonces no tenía una confianza natural en prestar a Benjamín o en permitir que ellos llevaran a Benjamín, al más pequeño. Y entonces Rubén, el mayor, le dice,
el que trataba de tener la primogenitura en la carne y ponerse por jefe, mas en realidad nunca fue una autoridad real que tuviera la bendición por Dios. Porque no es porque tú te pongas, sino es porque Dios te dé la gracia y te use. Por eso Cristo, cuando compartió la carga con sus discípulos, les dijo: rogad al Señor de la mies, el dueño de la mies, que es Dios, que no es ningún hombre el dueño de la iglesia, es Dios, que no es ningún hombre el dueño del mundo, es Dios. Roguemos al dueño de todo el mundo y el dueño de la iglesia, que es Dios, que Él envíe obreros a su mies. ¿Quién puede levantar a un obrero verdaderamente? Dios. ¿Quién puede levantar a un líder? Dios. No es que se levanta alguien en la carne, sino es que Dios venga y le dé su bendición. Pero Rubén quería en la carne siempre hacer las cosas y quería tener un pseudo liderazgo en la carne. Y entonces le dice una de las peores frases que hay en la Biblia y una de las más vergonzosas frases: si no te traigo a Benjamín de regreso, vas a matar a mis 2 hijos. Qué cosa tan absurda. No tiene nombre una idea así. ¿Cómo puede un líder poner a sus hijos que dependen de él por delante y mandarlos a la muerte? ¿Y por qué no pone él la vida primero? ¿Por qué puede un padre decir: mando a mis hijos a que sufran, mando a mis hijos por delante a que los puedas matar, y entonces de esa manera tú vas a tener la garantía de que yo lo voy a traer? Es totalmente en la carne, como lo quería hacer Rubén. Si no te traigo a Benjamín de regreso, tú matas a mis 2 hijos. ¿Tú crees que Jacob iba a matar a sus nietos? Es una frase totalmente absurda. Pero ¿cómo puede un líder en la carne mandar a sus ovejas por delante? ¿Por qué no dijo él: me matas a mí? ¿Por qué decir: matas a mis hijos? ¿Por qué no decir: yo voy a poner mi vida por delante por Benjamín? Si algo pasa, yo voy a poner mi vida. No, pongo la de mis hijos. Esos líderes que dicen que aman a Dios o que aman a sus ovejas o que aman a sus hijos y los mandan por delante al peligro, y ellos se quedan por detrás muy guardaditos, muy cómodamente instalados, y mandas a otros al peligro, pero tú no te pones. ¿Qué tipo de líder es ese? Y Rubén ejerció un liderazgo miserable y aberrante, y dijo una de las peores frases que hay en la Biblia: es: si no cumplo esto, matas a mis hijos. ¿Qué cosa tan absurda? ¿Cómo podía Rubén tener el poder de hacer que el más poderoso de Egipto hiciera lo que él quería? Pero cuando alguien está soberbio, cuando alguien está envanecido, cree que siempre en la carne puede conseguir las cosas. Y ya que empieza en la carne a querer hacer las cosas para pararlos, no, hombre, es imposible. Está aferrado, está necio y es obsesivo, y está en la carne y en la carne y en la carne y en la carne. En la carne no se logra nada. Se logra por la bendición de Dios y no porque en la carne quieras hacer las cosas. Arriésgate tú, Rubén, y no mandes a tus hijos adelante. Si tú quieres poner tu vida, ponla tú y no pongas a otros por delante. Jesucristo fue a la cruz. Él no dijo a Pedro: tú dices que quieres dar tu vida por mí. Pues aprovechando, hazme el favorcito y tú ve y muere en la cruz y toma mi lugar. Y no. Jesús puso su vida por delante. Nosotros seguimos a aquel que puso su vida por sus discípulos. Aquel que diga: mando a los discípulos por delante, o mando a mis hijos por delante, y ellos que sean los que van a dar fe de mis palabras. Si son tus palabras y tus estrategias, pon tu vida tú, pero no pongas la de los demás. No seas hipócrita y no hagas tonterías como las de Rubén. Seamos verdaderamente siervos de Cristo, imitemos sus pisadas y demos la vida por otros, y no andamos poniendo la vida de los demás para proteger la nuestra. Versos 8 al 9 de Génesis 43. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Judá hizo lo que un hombre puede hacer. Simplemente ofreció compromiso, una frase lógica diciendo: necesitamos la comida, y sin la comida todos vamos a morir, y yo voy a ser el responsable delante de ti. Es lo único que una persona puede ofrecer: la responsabilidad y el compromiso. Porque el asegurar y el decir yo, y si no matas a no sé quién, etcétera, esa confianza en la carne, realmente no podemos confiar en la carne, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Necesitamos poner compromiso
poner amor y esperar que Dios bendiga aquello que nosotros hacemos. Y entonces Jacob, cuando vio a Judá, su hijo, que habló de esa manera, confió en Judá y le da a Benjamín a Judá y permite que vayan con ellos, Judá como responsable, y le regresa el dinero, también por si había sido un error, cualquier cosa, que lleven el dinero ahora doble, y va finalmente Benjamín. Y vamos a ver cuando llegaron allá al lugar donde estaba José. Versos 16 y 18 de Génesis 43 dice: y vio José a Benjamín con ellos, ya venían de regreso a Egipto, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Prepara una comida para ellos. Verso 18. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto a nuestros costales la primera vez es que nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Fíjate cómo ellos estaban siendo amados por José, pero tenían pura malicia en sus corazones. Tenían desconfianza, tenían miedo. Y hay gente que es maliciosa y es muy difícil generar confianza con ellos. Y quieres hacer el bien, pero ellos siempre piensan lo peor y lo peor y lo peor. Y así estaban ellos: no, nos va a llevar a su casa y nos va a abordar y nos va a matar. José no necesitaba hacer eso. José nada más mandaba a traer al capitán o al general o al que fuera: a ver, mátenlos y ya. Tenía todo el poder, no tenía que actuar hipócritamente y llevarlos y fingir y de repente asaltar sobre ellos. No tenía que hacer nada de eso, estaba lleno de poder, no tenía que actuar con astucia. Sin embargo, los estaba invitando a comer, pero ellos no reaccionaban de una manera noble, sino estaban llenos de desconfianza. Cuando una persona tiene una conciencia culposa, cuando la conciencia hacia el aguijón que te está diciendo y diciendo y diciendo, empiezas a desconfiar. ¿Y será que sí? Y empiezas a pensar mal de las personas, y empiezas a tener malicia y desconfianza y muchos otros pecados. Y entonces ellos se acercan al siervo de José, porque fueron llevados a su casa, y le dicen: oye, mira, todavía no llegaba José, estaba en sus labores en Egipto. Mira, nos pagaron el doble del dinero. Aquí te traemos el dinero porque no sabemos por qué recibimos el dinero de regreso. Por favor, toma este dinero de la vez anterior que vinimos por comida, y ahora también te vamos a pagar por esta segunda vez. Y entonces el siervo le dice: no, pues Dios es el que se los dio porque yo recibí el dinero. Obviamente José se lo había pagado. Y más reflexivos se quedaron ellos pensando en qué es todo lo que estaba pasando. Se lavan para empezar a comer, y después llega José. Versos 27 al 29 de Génesis 43, seguimos leyendo la historia. Dice: entonces les preguntó José cómo estaban, ya en el momento de la comida, y dijo: vuestro padre el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien. Va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. En el texto vemos cómo él hace preguntas obvias por su padre y cómo se interesa también por su hermano, y tenía quizás dudas si no había sufrido tanto del maltrato. Y a veces los hermanos menores sufren el maltrato de los mayores cuando son, especialmente si son religiosos o duros, y se interesa por él. Y le hace un saludo a Benjamín que transmitía ideas que, según los estudiosos de la cultura antigua y el lenguaje y la cultura de Medio Oriente, le estaba diciendo con ese saludo: soy tu humilde siervo. Es lo que le estaba diciendo a Benjamín. Estoy extremadamente complacido de conocerte. Y estaba haciendo una diferencia con Benjamín, tratándolo con dulzura, presentándose a sí mismo como siervo. Imagínate Benjamín, ¿cómo es que el más poderoso de Egipto, después de Faraón, viene y me dice que es mi siervo y me trata con tanta dulzura, está extremadamente complacido en verme? ¿Cómo es que me trata así? Y con los otros se portaba de una manera diferente. Y de nuevo vemos la forma de José, que era diferente según la necesidad de cada persona.
Y era obvio que estaba haciendo una diferencia notable para ver de qué manera reaccionaban ellos cuando trataba de una manera especial a su hermano menor. Porque estaba repitiendo exactamente lo que había pasado con él en anterioridad. Cuando era niño, su padre lo trataba diferente, él amaba a Dios, su padre amaba a Dios, tenía una identificación con José, y entonces sus hermanos estaban llenos de envidia y de coraje al ver cómo su padre trataba de manera diferente a José. Y ahora José estaba viendo si los corazones de ellos tenían todavía esa envidia y ese coraje, y estaba tratando con amor y con cariño a su hermano Benjamín, además de que evidentemente lo sentía porque Benjamín no le había hecho nada y no había participado en la gran maldad de ellos. Versos 30 y 33 al 34 de Génesis 43, seguimos leyendo, dice: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró a su cámara y lloró ahí. Por fin había visto a su hermano completo, al que no le había hecho daño. Y más adelante dice: y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro, y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la porción de cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Les estaba dando muchas señales. Imagínate qué curioso. De repente ponen la mesa para todos y les va poniendo sus lugares y los pone por edades. Primero Rubén, y así los va ordenando, y hasta el final pone a Benjamín, que era el más pequeño. Pone por edades a todos y ellos se quedan sentados. ¿Y cómo supo nuestras edades? ¿Y por qué estamos sentados exactamente por nuestro orden de nacimiento? Y eso era una señal muy fuerte. Él les estaba dejando saber que era José, mas ellos no podían pensar que era José, porque ¿cómo podrían ellos esperar que alguien tan importante fuera José? ¿Cómo podrían ellos pensar en aquel sueño que Dios le había dado a José y que se los había compartido a ellos? Pero como en su dureza no reflexionaban, no pensaban, sino veían en la carne de todo y dicen: ay, este José, ¿qué va a andar siendo el más grande? ¿Qué va a andar pasando eso que Dios le dio? Y lo veían con su soberbia. No podían pensar que Dios pudiera levantar al más humilde. Y así son los soberbios en nuestros días. Cuando Dios levanta al humilde, no les cabe en la cabeza cómo Dios levantó a esa persona tanto. Se llenan de envidia. ¿Cómo puede ser que Dios lo esté usando? ¿Cómo puede ser que Dios hubiera levantado a aquel o aquel? Porque siempre quieren ser levantados ellos y nunca esperan que Dios levante a otras personas. Y bueno, José quería ver cómo eran en realidad, y entonces les quita la atención, los invita a comer, se pone a comer, les da 5 veces más comida ahí en el plato de Benjamín, lo que tú quieras, Benjamín, ahí está todo lo que tú quieras, y a ellos les da su plato para ver que si tenían envidia, si tenían coraje, y empieza a observarlos. Se ríe con ellos, convive con ellos, empiezan a convivir, se destensan, les saca a Simeón también, ya no estaba en la cárcel, ahora estaba comiendo porque ya habían cumplido, porque ya habían traído a Benjamín, y estaban todos como muy alegres, muy contentos. ¡Ay, qué padre! Ya todo se arregló, ya vamos de regreso, vamos con una victoria, y empiezan a convivir. Y cuando tú convives con una persona, puedes conocer realmente cómo está su corazón. Y ahí estaba José conviviendo con ellos y viendo cómo estaba el corazón de sus hermanos. Y entonces dice: todavía les falta a ellos más trato de parte de Dios. Y va con su siervo y le dice: toma mi copa y se la guardas al costal del menor, y les pones ahí la comida que ellos pidieron. Quería ver cómo ellos reaccionaban. Les hace otra prueba también. Y quería probar cómo ellos reaccionarían si dejaba al menor en Egipto, como alguna vez ellos dejaron a José en Egipto. Y entonces le deja, con la autoridad que tenía, una nueva prueba a ellos, y le pide a su siervo que esconda la copa en el saco de su hermano menor, y luego les manda al siervo para que les explique que la copa de José ya no estaba. Y vemos la siguiente parte de la historia, la leemos directamente en la Biblia, dice versos 9 y 10 de Génesis 44. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera. O sea, va el siervo de José y los alcanza, ya que iban de regreso, y entonces ellos dicen: no, ¿cómo crees?
jamás robaríamos la copa de José o tomaríamos la copa de José. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. O sea, aquí vemos la dureza que ellos tenían en el corazón. Estaban en una prueba y no lo sabían. Y la copa estaba en el saco de Rubén. Y entonces va el siervo y les dice, oiga, ya desapareció la copa de José. Y nosotros jamás robamos la copa. Pero mira, aquel en el que tú aparezca la copa, que muera y todos nosotros vamos a ser tus siervos. Y vemos cómo ellos eran duros, así como Rubén. No, si no te traigo de regreso a Benjamín, matas a mis 2 hijos. Si la copa aparece en el saco de alguien, también vas a que muera esa persona. O sea, eran muy dados a matar a las personas, a decidir que alguien muriera, a andar con la espada desenvainada, a andar decidiendo la vida y la muerte de otros. Y estaban en una dureza increíble lo que ellos hacían y la forma en la que se comportaban. Y obviamente era mucho más prudente la actitud del siervo que les dice, no, espérate, aquí no es que alguien vaya a morir, sino nada más va a ser mi siervo, no todos, sino va a ser mi siervo aquel que se llevó la copa. Y ustedes pueden ir sin culpa si es que no tienen la copa. Y entonces empiezan a buscar la copa, versos 12 al 14, seguimos leyendo. Dice, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en la tierra. Y de nuevo vemos cómo se cumplió el sueño. Provoca a José con esta técnica que regresaran y quería apartar a Benjamín de ellos, que era finalmente un método para ver qué hacían si les quitaba al hermano menor. A ver si ahora renuncian al hermano menor. A ver si ahora, ¿qué van a hacer? ¿Están arrepentidos o no están arrepentidos de haber dejado al hermano menor? Entonces lo deja con el asunto de la copa y se queda ahí en Egipto y dice, ustedes se pueden ir. Pero ellos no dejan al hermano menor. Ya no actúan como actuaron alguna vez cuando tenían a José en la cisterna y lo vendieron y se lo querían quitar de encima. Ahora podían regresar con su padre y decir, no, ya Benjamín se robó la copa y por causa de él es que regresamos y fue su culpa y empezar ahí a justificarse, pero no lo hicieron, sino que todos a una regresaron y empezaron a interceder por Benjamín y se postraron y no lo dejaron. Y aquí vemos un arrepentimiento en ellos que ya no estaban actuando de una forma similar a como habían actuado en el pasado. Y José estaba probando sus corazones, había un cambio en ellos, ya no eran los mismos, aunque estaba deseando que ellos profundizaran más y quería ver qué tanto Dios había tratado en sus corazones. Versos 16 al 17 dice, entonces dijo Judá, él fue el que habló como se lo prometió a su padre. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo y vosotros id en paz a vuestro padre. O sea, llega Judá y dice, ¿qué voy a decir si Dios ha hallado maldad en nosotros? O sea, ya no estaba viendo a José, sino estaba viendo, yo tengo un corazón malo. Lo más importante no es que tú hubieras hallado maldad en mí. Lo más importante es que Dios halló maldad en mí. Y te voy a decir algo, de poca importancia es que algún hombre halle maldad en ti. Lo importante es lo que halle Dios. Cuando la gente no teme a Dios, no tiene consideraciones por Dios, no tiene fe en Dios, no considera a Dios para nada, le interesa demasiado lo que diga el hombre, porque se quiere exaltar a sí mismo en la carne. Ay, va a decir que estoy bien, va a decir que estoy mal, y empiezan a justificarse delante del ser humano. Quieren que un hombre les apruebe. ¿Y de qué sirve que un hombre te apruebe? Judá decía, ¿qué te puedo decir? Dios halló maldad en mí, en nosotros. Dios nos toma por culpables. Si Dios nos toma por culpables,
¿tú cómo no nos vas a tener por culpables? Nosotros somos tus siervos. Se trata de ofrecer él como siervo junto con todos sus hermanos. Y entonces José dice, no, de ninguna manera. Ustedes no tenían la copa, ustedes pueden regresar, pero él, Benjamín, va a ser mi siervo. Benjamín se queda y quería provocar una reacción en ellos. Quería ver hasta qué tanto estaban dispuestos de darse por su hermano. Ya había hecho el juicio, se queda Benjamín, ustedes son libres, ustedes se pueden ir, ustedes ya tienen comida, ustedes ya tienen dinero, ustedes ya tienen la relación conmigo, pero Benjamín se queda aquí como mi siervo. Ya veniste, ya argumentaste, ya te puedes regresar. Pero no sirve argumentar solamente, sino sirve conseguir la solución de lo que tú realmente persigues. Y entonces Judá de nuevo vuelve a interceder. Judá ya podría haberse regresado. Ya cumplí con mi padre. Ya lo intenté. Ya fui yo y hablé. Y Benjamín se robó la copa. Se quedó como siervo porque se lo ganó. Y yo fui y regresé y cumplí e hice. Como muchas personas que nada más van, ya le dije, ya lo exhorté, ya le dije esto, ya le dije el otro. Pero no se meten hasta el fondo para arreglar las cosas. Mas Judá no fue así. Judá perseveró. Y Judá siguió argumentando con José. Verso 18 dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo porque tú eres como Faraón. Judá le habla con sumo respeto. Le habla con gran humildad y lo compara, le ruega, te ruego. Y ahora estaba él rogando a José. Te ruego porque tú eres como Faraón, porque tú eres una persona muy importante. Tú eres mi Señor. Fue sabio, tuvo temor y quería ver por sus hermanos. Y fue y dijo, yo no voy a regresar con mi padre sin Benjamín, sino que yo quiero hacer aquello que mi padre me encargó. Aparte no es justo que dejemos a Benjamín aquí. Y fue y argumentó más y arriesgó su vida y dijo, tú eres como Faraón, pero concédeme que hable una palabra para ti, por favor. Y un verdadero cristiano es como Judá. Ve por sus hermanos. Ve por sus hermanos. Está dispuesto a ver por los demás. Está dispuesto a argumentar a favor de los demás. No importa si es con Faraón o no importa si es con el más poderoso de Egipto o con quien sea, pero ve por sus hermanos. El hipócrita, el pseudocristiano, no ve por sus hermanos. Ve el duro, los ve caídos y ni siquiera va y pregunta cómo están. Tropezó. ¿Qué importa? Yo no voy a hablar con él. Yo no es de mi dignidad. No importa, no le voy a hacer una llamada, no me voy a interesar por él, no lo voy a tratar de restaurar porque no tiene amor, porque no ve a sus hermanos, sino más bien ve la pura dureza de corazón, la religiosidad inflexible y dura. Mas Judá tenía amor. E iba y trataba de rescatar a su hermano. Quería argumentar una vez más. Quería hablar otra vez con José. Quería ahora tener una plática privada. Quería explicarle más cosas. Permíteme, yo sé que tú eres como Faraón. Yo sé que no tengo la dignidad suficiente para hablar contigo, pero permíteme argumentar, por favor. Quiero hablarte algo. Le buscaba por dónde lograr rescatar a su hermano. Tú que eres cristiano o que dices que eres cristiano, ¿le buscas por dónde tratar de ayudar a tu hermano? ¿Tratas de bendecirlo? ¿Tratas de darte por tu hermano? ¿O nada más vas religiosamente? No, ya cumplí, ya dije, ya argumenté, ya le dije, ya pasé el primer paso de Mateo 18, de esto, lo otro, y yo ya cumplí, ya es problema de él. Eso es ser un religioso duro. Dios pide que tú rescates a tu hermano, que tú hagas lo posible y que ruegues a Dios y hagas lo necesario para que esa persona sea restaurada y que no actúes con tibieza o con dureza o con inflexibilidad o sin amor. Dios nos llama a ser como Judá. Versos 30 al 32 de Génesis 44 dice, ¿cómo argumentó Judá? Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Y empieza a argumentar, mira José,
no es solamente por Benjamín, es por mi padre. Mi padre va a morir al saber la noticia. Mi padre va a estar lleno de tristeza. Y yo salí por fiador, yo di la cara y yo le dije, yo voy a responder por Benjamín. Por tanto, si tú dejas a Benjamín, no solamente es Benjamín, es mi padre que va a morir. Y por eso intercedo, no por uno, intercedo por dos. Y estaba argumentando de una manera adecuada al corazón de José, poniendo a su padre como una persona que quería honrar a su padre, que no le quería traer el dolor, que ya le había traído la primera vez, cuando fue y en dureza vendió a José, sino dijo, no, ahora yo voy a hacer lo que sea por rescatar a Benjamín. Seguimos leyendo la argumentación de Judá, versos 33 al 34. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Te ruego, te lo ruego. ¿Qué rogaba? Yo quiero tomar el lugar de mi hermano Benjamín. Yo quiero tomar. Te ruego, por favor, que permitas que yo sea el que tome ese lugar. Yo amo a mi padre, yo no quiero ver que mi padre no va a tener a Benjamín. Te ruego que me tomes a mí por siervo. Yo te voy a servir correctamente, yo te voy a amar, yo voy a servir en tu casa, yo voy a hacer lo que tú me digas, yo voy a ser tu siervo en lugar de mi hermano Benjamín. Era un hombre rico, estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera, estaba acostumbrado a mandar. Él mandaba a Tamar que sea quemada, era un juez, era una persona que decidía, pero ahora quería hacerse siervo. ¿Por qué quería hacerse Judá siervo? Por amor a Benjamín. Yo no quiero que él sea el siervo, yo quiero ser el siervo. ¿Qué se necesita para hacer eso? ¿Qué se necesita para que una persona pueda amar de esa forma, para que pueda poner su vida por sus hermanos? Jesús habló de qué se necesita. Juan 15, versos 12 al 13, dice la Biblia. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y Judá no la estaba poniendo por sus amigos, Judá estaba poniéndola por su hermano. Y tenía amor. ¿Por qué mucha gente no regresa? ¿Por qué mucha gente cuando ve al caído no va y le ayuda? ¿Por qué dicen, ay, cayó, me está pidiendo una cita, no se la doy, ay, que pasen 2, 3, 4 semanas, no me importa? ¿Por qué? ¿Por qué no lo levantan? ¿Por qué no lo ayudan? ¿Por qué no lo aman? ¿Por qué no lo recogen? ¿Por qué lo ven tirado y parece un campo masacrado de almas caídas y no hay quien las levante y las ayude? ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque no hay personas como Judá, porque no hay verdaderos cristianos, porque no hay personas que quieran decir, yo doy la vida por mi hermano, yo me quedo por siervo, pero voy a hacer que él regrese y lo voy a llevar a mi padre. Y en esto es una figura. Nosotros debemos de ir todos a nuestro Padre completos con todos nuestros hermanos. ¿Y qué te pide a ti Dios si eres cristiano? Te pide dar la vida por tu hermano. ¿Estás dispuesto a dar la vida por tu hermano? ¿Estás dispuesto a arriesgarte por él? ¿Estás dispuesto a orar por él? ¿Estás dispuesto, si no te entiende, a argumentar y a orar una y otra vez, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, lo que sea? Pero decir, yo voy a restaurar a mi hermano porque tengo amor por mi hermano. ¿Quién está dispuesto? Oh, si Judas verdaderamente viviera en México, otra cosa nos hubiera sido de nosotros. No habría tantas divisiones, tantos problemas, tantas injusticias, tantas personas caídas y tantas almas que han caído como en un campo de exterminio. Almas que se van al matadero sin quien tenga la sensibilidad y el amor de irlas a recoger. Que a veces tienen que ir a otros países a pedir ayuda, porque no hay quien aquí quiera amar como Judá. Y no hay quien se quiera levantar por su hermano, ayudar, a escuchar, amar. Dios te pide a ti, si eres cristiano, hacer lo mismo que Judá. No te digas cristiano si no estás dispuesto a amar a tus hermanos como Judá. Versos 1 al 3 de Génesis 45. No podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Acuérdate que tenía traducciones, tenía traductores, tenía gente del ejército, era alguien importante. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos.
Y no se quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Sacó a todos los egipcios, iba a dejar de hablar en el idioma de los egipcios, iba a empezar a hablar en hebreo. Verso 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque aún estaban turbados delante de él. No podía contenerse José. ¿Cómo me voy a contener cuando veo ese amor de Judá? Cuando veo que está dispuesto a darse por Benjamín, cuando veo que el corazón de ellos ha sido restaurado, cuando veo que todos ellos regresan y ya no quieren vender a su hermano, quieren dar su vida, todos se quieren quedar como siervos, y Judá da la cara y aún dice: yo me voy a quedar como siervo. Ese es el verdadero cristianismo. Está restaurado Judá, está restaurado mis hermanos, ya son cristianos de verdad, porque están dispuestos no a servirse de los demás, como los religiosos hipócritas que quieren traer al pueblo de Dios o a los cristianos ahí nada más como sus sirvientes para que mantengan, para que me den, para que esto, para el otro, sino están dispuestos a dar su vida por ellos, que es el verdadero cristianismo, dar su vida por los demás. Saca a todos y les dice: yo soy José. Ya no necesitaba hacer ningún trato más. Ya no quería provocar algo más, ya no había prueba más que hacer cuando había visto el corazón de Judá que estaba dispuesto a dar la vida por sus hermanos. ¿Estás tú dispuesto? ¿Cómo saber que tú eres cristiano? No cuando te quieres servir de ellos, sino cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por ellos. Ese es el estándar de un cristiano. Y eso es algo que solo Dios provoca. No la religiosidad de irte a sentar en una congregación y calentar la silla. No, Dios provoca en el corazón amor real por los demás. ¿No lo tienes? Porque no tienes cercanía con Dios. Restaura tu corazón y acércate a Dios y ruégale que Él restaure eso en ti. Ellos estaban atónitos, no podían creer. De repente el más importante de Egipto se pone a hablar en hebreo y me dice que es José. Era un shock lo que tenían en su mente. Los trata como padre y con amor. Versos 4 y 5 de Génesis 45. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, no estaba lleno de coraje, los ama, los consuela. Qué bueno es Dios, que cuando nos acercamos a Él arrepentidos, nos ama, nos recibe, nos consuela, nos limpia las heridas, nos mima, nos ayuda. Pero el rencoroso, el religioso hipócrita, a ver, y checa bien que te hubieras arrepentido, y a ver nada más esto y lo otro, y empieza ahí a sacar muchos versículos, como fariseo hipócrita, queriendo checar y 1000 veces, porque no tiene ni discernimiento ni nada. Pero José, ¿qué saca? El amor. Los consuela, los ama, no los aguijonea como oveja engordada, sino los ama como aquel que los quería servir y amar. Dios tiene buenos propósitos para tu vida. Dios quiere levantarte. Dios tiene algo bueno para ti. Y esas son las palabras que Dios tiene para un nuevo convertido. Dios tiene algo nuevo para ti y bueno para ti. Versos 13 al 15. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Qué momento tan emotivo. No usó para decir: a ver, chécate tu salvación, a ver esto y lo otro, no, así como el religioso. No, se puso a amarlos, los besó, los trató con cariño, lloró con ellos, se dio por ellos, habló uno por uno. No les dijo: a ver, malditos, ¿por qué me vendieron? Y lleno de rencor, y ahora la vas a pagar y vas a servir 10 años o 20, como los castigos en la carne que te quieren poner las personas que no tienen al Espíritu. Los amó. Y con el amor conquistó a sus hermanos. Con el amor. Regresen a mi padre. Y les dio una segunda oportunidad por la gracia de Dios,
porque fue sensible al Espíritu, porque oró por ellos y porque les evangelizó de una manera inteligente hasta que ganó sus almas. Dios nos llama a ser discípulos. No nos llama a ir a predicar superficialmente como un tibio ahí. No, ya le dije ya. Dios nos llama a ser discípulos. Personas que quieran aprender de Cristo, que quieran seguir las pisadas de Cristo, que quieran amar como Cristo. Quítate la religiosidad y ponte a seguir el ejemplo de José. Y ama a tus hermanos y no estés queriéndote vengar o haciendo las cosas en la carne como ellos lo hacían antes de convertirse. Versos 25 al 27. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Jacob era un hombre herido por sus hijos. Era un hombre que sufrió los abusos de la maldad de sus hijos, de las injusticias, de las envidias. Y ahora ellos tenían que ir a restaurar con su padre. ¿Y qué pasó cuando ellos ya habían tenido amor en su corazón, como Judá, y estuvo dispuesto a darse por su hermano? Que su padre no le creía. No le creía. Y si tú ya te entregaste a Dios, Dios te llama a restituir con amor y con paciencia. Y les creyó hasta que vio los carros. Imagínate los carros que mandó a recoger a su padre de Egipto, unos carros grandes, preciosos, con caballos. De su riqueza sacó José para llevarse a su padre con toda dignidad a Egipto. Y creyó por los carros. Dios te llama a ser paciente, a restaurar, a amar, a creer lo mejor de las personas, a darte por ellos, a tener visión y fe y amarlos con paciencia en tu casa hasta que puedan ir a donde Dios los quiere llevar, como en este caso Jacob. Y su espíritu volvió en él. Sírvelos y ámalos hasta que su espíritu vuelva en ellos y vuelvan a vivir. Capítulo 47, versos 11 y 12, dice la Biblia: Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Los puso en el mejor lugar, les amó, estaba lleno de poder pero no se vengó, les daba alimento y pasaron los 7 años de hambre gracias a la bendición y a la protección de José. Y hoy vemos en esta historia hombres perversos y duros que cambiaron sus corazones, que primero estuvieron dispuestos a vender a su hermano. Y a lo mejor tú también has vendido a tu hermano. A lo mejor tú también no has visto por él. A lo mejor tú también nada más querías las monedas o las cosas que podías sacar de él. Y Dios te llama a restaurarte, cristiano hipócrita, y a cambiar tu corazón y verdaderamente amar a tu hermano. No usar a tu hermano, amar a tu hermano. Dios hizo ese milagro en los hijos de José, en los hermanos de José, perdón. Y Dios puede hacer el milagro contigo. Aprende de la historia, restaura tu corazón. No entregues a tu hermano. No dejes que caiga sin que tú hagas algo por él. Date por tu hermano, ama a tu hermano. Este día puede empezar en ti hoy. Puede ser una nueva oportunidad para ti de caminar el verdadero camino, que es darte por tu hermano y amar a tu hermano. Isaías 55, versos 6 y 7, ¿cómo tener esa nueva oportunidad? Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está el cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvete de esa dureza, de esa religiosidad, de esa forma inflexible de ser. Vuélvete a Dios, conviértete a Dios. Cambia tus pensamientos, sé de Dios, camina con Él,
sé una nueva persona. Y cuando lo hagas, hay otra promesa, y con esta quiero despedir la reunión. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Tú serás especial para Dios. Tú serás algo usado por Dios, como José, que era especial, despreciado por los hombres, mas no por Dios. Era muy usado, era muy amado, estaba cerca del corazón de Dios, no era rencoroso, era una persona que pudo ayudar a sus hermanos, que pudo ayudar a otros, y tú puedes ser ese nuevo José. El día de hoy se necesitan muchos Josés, muchos Judás. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Ser el especial tesoro de Dios o seguir jugándole al falso cristiano y estar en un camino de dureza y no en el amor que Dios te pide que tú camines? Escoge tú y vuélvete a Dios y sé de Dios. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Que tengan bonita tarde.